Ya estamos de vuelta, 7:36 en vivo, hacemos pauta final y los miércoles recibimos la visita del académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Belolio, en su columna semanal. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. ¿Todo Igual, bien por acá? Hola, bienvenido. Cristóbal. ¿Sigues en Los Ángeles o estás en Chicago de vuelta? Estoy en Chicago, está lloviendo y así está nevando afuera, así que no me echó Ni asomar la nariz, realidad. nada, ¿eh? Enclaustrado. Cristóbal, bueno, gracias por conectarte para que conversemos sobre un par de temas bien interesantes, muy entretenidos, y el primero de ellos tiene que ver con las agitadas semanas que hemos estado viendo a nivel internacional para algunos líderes en particular que han llegado, en el caso de Donald Trump nuevamente, al poder con ambiciones muy claras y con señales también de que su estrategia política es sumamente radical. No es algo sorpresivo porque son asuntos que se abordaron en campaña y porque ya sabemos cómo se maneja Donald Trump a la luz de su primera experiencia, pero Javier Milei va por un camino similar. En definitiva, como que pareciera que sacan las garras en estos días la derecha radical afuera, ¿o no? Sí, bueno, eso demuestra que había como una especie de lugar común, por lo menos yo me acuerdo que siempre se decía que en las campañas uno prometía ciertas cosas, pero después cuando llegaba a gobernar como que la institucionalidad de alguna manera te domestica y te impide actuar con la misma radicalidad, ¿cierto? Con esa misma avidez transformadora que prometiste, ¿cierto? Claro. A veces las circunstancias lo impiden, como en el caso chileno, pero muchas veces se dice que sencillamente cuando uno llega y se inviste, ¿cierto?, en el poder, la lógica es distinta. En este caso, parece que las promesas de campaña, como tú bien dices, Sebastián, se están haciendo realidad. Hay mucha gente que dice que, a diferencia de la vez pasada, donde votar por Trump era básicamente mandar a la punta del cerro a todo el establishment político, ¿cierto? Era un voto de protesta. Ahora pareciera, dicen aquí los analistas, de que se esperan ciertas cosas de él. Se esperan ciertas cosas de él, por ejemplo, en lo que se llama la batalla cultural o la guerra cultural. Es decir, que hayan gestos que puedan ser simbólicos, ¿eh? Tienen efecto. O sea, desde decir que nunca más una mujer trans va a competir contra las mujeres en deportes, hasta decir que volvemos a las bombillas de plástico, ¿cierto? Dos batallas culturales, ¿cierto? Que le tocan la oreja, por así decirlo, al mundo progresista norteamericano y mundial. Claro. Eso ha llamado bastante la atención. Algunas de estas cuestiones no son meramente simbólicas. Estas redadas que se han hecho especialmente en los países, en los estados donde gobiernan los demócratas, porque especialmente ahí ha sido donde Trump ha mordido fuerte, ¿cierto? Estas redadas contra los inmigrantes ilegales han generado efectos que van más allá de la pura atención mediática. Me contaron el otro día de que hay muchas familias de migrantes que ya no envían a sus hijos al colegio. Por temor dicen, a que los deporten. Porque van a llegar al colegio y ahí van a cachar dónde están. Entonces, mejor que sencillamente no vayan al colegio. O sea, se están generando algunos efectos que son relevantes más allá del susto, por así decirlo. Y hay otra cuestión finalmente que me gustaría comentar que han notado aquí los analistas, que es bien rara, que no había pasado en 100 años. Que no había pasado, yo creo, desde la Primera Guerra Mundial. Wow. Que no había pasado desde Theodore Roosevelt, básicamente, desde esta idea del Estados Unidos imperialista. Esta idea siempre se le llama el imperio, se entiende a lo que voy. Siempre Estados Unidos ha tenido, ¿cierto?, una especie de vocación de injerencia internacional, pero siempre como una idea como del gigante benigno, ¿cierto? Ellos han creído de que portan ciertos valores y que esos valores supuestamente justifican la intervención en distintos lugares. Porque representan el bien. Correcto, y la democracia y la libertad. Ese lenguaje desapareció y ahora sencillamente es mostrar fuerza. El lenguaje no es de libertad, democracia y derechos humanos. El lenguaje es porque puedo. Entonces el Golfo de México ahora se va a llamar Golfo de América. Entonces Groenlandia va a ser ahora nuestra. No se va a llamar Greenland, la tierra verde. Se va a llamar la tierra blanco, azul y roja. Ahora, ¿cómo se llama el canal de Panamá? Canal de Panamá, claro. Lo voy a retomar. O sea, esa cuestión no se veía en un presidente norteamericano que tuviese esa retórica imperialista hace... Oye, pero ahí me queda la duda si es que
son solamente bravatas, digamos, de Donald Trump, porque ya sabemos que a él le gusta negociar como duro, ¿no? De blufear un poco en algunos casos y con eso tener herramientas de negociación, o si es realmente alguna intención más concreta. ¿Cómo lo ves tú? Es una muy buena pregunta. Es la misma pregunta que se hacen todos aquí. Porque efectivamente, como dices tú, muchas veces él deja el tejo pasado de tal manera de que, como una estrategia de negociación, como tú bien dices, las condiciones en las cuales se converse partan siendo favorables a Estados Unidos. O sea, el otro tenga que básicamente que ceder mucho para llegar al mismo lugar donde estábamos antes. Exacto. Y eso sería como una técnica casi de manual de negociación de Trump a lo largo de toda su carrera. El otro día escuché el podcast de Ezra Klein, este analista norteamericano, me parece bastante agudo, que él decía, a propósito de tu concepto de blufear, no le crean. No le crean. Él está haciendo todo esto en las primeras semanas. Muchas de las cuestiones que está haciendo, para muchos entendidos, son inconstitucionales. Gran parte de sus medidas, que son, como diríamos en Chile, por decreto, Sí. no están pasando por el Congreso, van a ser resistidas en las Cortes, van a ser resistidas en tribunales, van a ser resistidas por los estados. Pero cada vez que se la resistan, ¿qué es lo que va a hacer Trump? ¿Qué es lo que le va a decir a su base? Asusar a los suyos, claro. Exactamente, le va a decir, Envalentonarlo. aquí tenemos una élite no elegida, ¿cierto? Que vive una realidad paralela, ¿cierto? Y que está sistemáticamente obstaculizando que se realice la voluntad de los norteamericanos, Claro. que se realice la voluntad del pueblo. O sea, lo que usualmente se entiende como una estrategia retórica populista, ¿cierto? Lo acaba de decir su vicepresidente J.D. Vance, es decir, algo así como los norteamericanos no quieren ser gobernados por jueces, Claro, como claro. una estrategia preventiva de anticiparse a que el rechazo que va a tener muchas de las medidas que Trump está tratando de imponer en Estados Y Unidos. después dice, yo les dije, ¿eh? Les advertí. Correcto, ¿Ah? correcto. Cristóbal, quería traerte también más acá hacia nuestros vecinos, ¿no? Hacia la región, que además Trump dijo que casi que no le interesaba América Latina, pero ya vemos que tiene bastante interés, o la región América del Sur, América Central, pero ya vemos que tiene bastante interés. A propósito de eso, está Milei acá, al lado nuestro, que también está tomando medidas, yo me imagino un Milei empoderado después de la elección de Trump, que está tomando medidas que son bien extrañas, o sea, está tomando medidas, represalias en contra de personeros de su propio gobierno, que él mismo eligió, que él mismo puso en el cargo, por motivos casi familiares. Nos referimos específicamente a la embajadora en Naciones Unidas, que su papá, Domingo Cavallo, hizo comentarios en contra de la política económica que está llevando adelante Milei, y resulta que la echan a ella, como si ella tuviese que cargar con lo que el papá dice. O sea, parece una medida, no sé, extraña para una democracia, ¿o no? Sí, y eso que Domingo Cavallo es, me imagino que para el mundo, llamémosle así, neoliberal, casi una figura de culto en los gobiernos de Menem, ¿cierto? Pero es muy interesante lo que dices tú, porque yo creo que demuestra ciertas tendencias autócratas, ¿cierto? Un paralelo se ha hecho con Trump al respecto, es decir, son personas que les gustaría gobernar como reyes más que como presidentes. Y los presidentes tienen limitaciones constitucionales, ¿cierto? De eso se trata, y lo hemos conversado varias veces en este espacio, ¿cierto? Una democracia liberal, o algunos a veces le llaman una democracia constitucional. No solamente que la voluntad del pueblo se manifieste a través de un líder, sino que esa misma voluntad del pueblo a través del líder tiene una serie de contrapesos que no te dejan hacer lo que tú quieras. Eso en castellano, Pablo. Y es muy ¿cómo se llama? Sugerente, a propósito del paralelo que tú mencionas, Cecilia, en estos casos, bueno, tuvimos el caso de Bolsonaro hace poco, el caso de Milei ahora, el caso de Trump, de que se sienten empoderados por un mandato extraordinario del pueblo, ¿cierto? Que no tiene que ver con la política tradicional, no tiene que ver con los tiempos normales, ordinarios, sino que ellos están aquí para producir cambios, ¿cierto?, profundos, y ahí hay que quebrar huevos, ¿cierto? Entonces, muchas veces se considera que todas estas medidas, por extremas, por radicales que parezcan, por terapias de shock que parezcan. Esto fue un poco la misma crítica que Milei le hizo a Macri en su momento. Dijo, la única manera de revertir el daño que le ha hecho el peronismo a este país, en términos de inflación, de clientelismo, de que la gente quiere que un poco les dé las cosas hechas,
es con terapias de shock. Pero para Hacerlo de a poquito, como lo hizo Macri, dijo. Entonces, me parece que es consistente con lo que veníamos diciendo hace un rato. Se está gobernando tal cual como se prometió en campaña que se iba a hacer. Pero para entenderlo, ¿qué hace la diferencia entre que, por ejemplo, la motosierra de Milei funcione sí, y acá en Chile la retroexcavadora de Quintana no haya funcionado? Es una buena pregunta. Hay otros que, fíjate... Tiene que ver con la persona, con el líder, ¿o no? Tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con las instituciones también. Ya. Mientras las instituciones son más sólidas, ¿cierto? Más resistencia encuentran a las tendencias autócratas del gobernante de turno. Y por eso mucha gente está pendiente en Estados Unidos para ver. O sea, hay que dar por descontado de que las instituciones norteamericanas democráticas se van a tensionar. La pregunta es si van a aguantar. Claro. ¿Cierto? La pregunta es por la ¿Existe en el resiliencia. terremoto o no? Correcto. No, pero me acordé, Cecilia, además hay un libro de un colega que se llama Tomás Undurraga que compara las estrategias de implantación, si lo quieres, del capitalismo, el neoliberalismo, como le quieras llamar, en los 80 en Argentina y en Chile. Y ahí ocurrió todo lo contrario. En Chile tuvo poca resistencia la implantación cultural de ese modelo. En Argentina, en cambio, que también se pretendió hacer, no funcionó. Y en parte no funcionó porque se encontraron con otro tipo de resistencias, no los mecanismos probablemente que uno usualmente identifica como contrapesos constitucionales, sino principalmente los sindicatos y otros. Y muchos pensaron que esos grupos le iban a hacer la resistencia a Milei. No era tanto que la democracia argentina tuviese un espesor institucional que le hiciera muy difícil a Milei llevar adelante este programa, sino que era que habían ciertos grupos sociales que se le iban a hacer difícil. Y han tratado, han tratado, pero hasta ahora no veo que hayan conseguido mucho más allá de estas marchas que han hecho los estudiantes, las feministas, pero se ha mantenido como nuevamente en esta discusión cultural, que yo creo que finalmente es pura ganancia para Milei. Estamos conversando con Cristóbal Belolio aquí en Pauta Final. Oye, Cristóbal, queríamos hablar también de otro tema, aprovechando además que tenemos un buen tiempo para profundizar en este asunto, en la controversia que se desató a propósito de las críticas del cardenal Txomalí a la canción que va a representar a Chile en el Festival de Viña 2025. Blasfema. La FEMA. Exacto. Blasfemia, dijo Blasfemia dijo Txomalí, exacto. La canción es del cantante nacional Danny Wright y tiene un videoclip asociado también bien provocador. En una crítica bien ácida que planteaba Carlos Peña, de alguna manera abordaba este asunto. Pero esto es interesante analizarlo desde la perspectiva de cómo ha ido evolucionando el peso de la Iglesia Católica chilena en nuestro país también. ¿Cómo has visto este rol de Txomalí y esta controversia a la luz de esa evolución? Me parece súper interesante porque la Iglesia está tratando de retomar un cierto rol de autoridad moral, ¿cierto? Que en este caso en el campo cultural, pero en otros casos, en otros momentos en Chile fue en el campo político, ¿cierto? Trata de hacerse sentir, ¿cierto? Y en Chile sabemos, más allá de la nominal separación entre Estado e Iglesia que ocurrió hace 100 años. 100 años, exactamente. Sí. Se cumplen 100 años de la separación de Estado e Iglesia. Justo. La Iglesia siguió ejerciendo una tremenda influencia y la siguió ejerciendo en democracia después del fin de la dictadura. La dictadura sabemos que tuvo una relación tirante con la Iglesia, ¿cierto? Sí. Si bien venía, no sé, Escrivá Balaguer y los partidarios de la dictadura, por supuesto que lo recibía, la Iglesia en Chile tuvo, durante la dictadura, un rol que uno usualmente o internacionalmente se asocia con la defensa de los derechos humanos, ¿cierto? Pero después trató, y muchos dicen, girar contra esa cuenta corriente, contra el capital adquirido, para prevenir cierto retroceso, según la perspectiva de la Iglesia, ¿cierto? Progreso, según la perspectiva más liberal, en las llamadas materias valóricas, ¿cierto? Y fíjate que desde fines de los 90, bueno, y en los 90, para qué hablar, ganó muchas de estas batallas cultural-política. Claro. ¿Cierto? La prohibición de La Última Tentación de Cristo, que no viniera Iron Maiden. Las campañas contra el SIDA. Contra el SIDA, o sea, Sí. podemos nombrar muchísimo, ustedes se acordarán mejor que yo. No digo por la edad, digo por los medios. Gracias. Pero es interesante que a finales de los 90, mucha gente no sabe esto, pero en Chile recién se abolió el delito de sodomía, es decir,
la relación sexual consentida entre dos hombres era delito en Chile hasta el año 99. Recién ahí se abolió el delito de sodomía, y a pesar de que no tenía ninguna víctima, nadie se había ido en cana por este delito durante mucho tiempo, muchos parlamentarios que todavía están, ojo, en el Congreso, Moreira entre ellos, defendían la existencia del delito de sodomía porque el Estado no podía ser neutral respecto de las conductas sexuales y morales de los chilenos. Ese era el argumento que se ocupó en ese entonces. Pero después de la sodomía, al año siguiente se aprobó la igualación legal de los niños nacidos dentro y fuera del matrimonio. Sí. La Iglesia también lo resistió. 3 años después, se aprobó la nueva ley de matrimonio civil con divorcio, ¿cierto? Justo después se aprobó la píldora del día después, ¿cierto? Que también la Iglesia se opuso. Sí. Justo después se aprobó, si no me equivoco, en Piñera 1, la ley antidiscriminación. La Iglesia también se opuso. Después de eso se matrimonio aprobó igualitario. Primero la unión civil, ¿verdad? El acuerdo de unión de vida en pareja, que la Iglesia pero también hasta se ahí opuso. Todavía no estallaba el caso Caradima, que dejó la reputación de la Iglesia en el suelo. Estamos ahí. El caso Caradima, si no me equivoco, fue el 2005, por ahí, 2010, entre 2005 y 2010. El estallido del caso Caradima, yo te diría que fue 2013, 2012, por ahí. Hecho, es súper interesante lo que tú dices, Cecilia, porque yo he estado viendo cómo ha declinado el porcentaje de la población chilena que se declara católica desde los años 90 a la fecha. Esto lo mide el CEP, esto lo mide la encuesta Bicentenario UC, y esto lo mide sistemáticamente el Latino Barómetro. Hay 3 encuestas que muestran, como dicen los abogados, 3 encuestas contestes en los hechos, de que muestran que en Chile el catolicismo ha declinado de un 70% de la población a hoy día un 40% más o menos. O sea, es una pérdida de 30 puntos que no ha pasado en ninguna parte del mundo, incluso en otros lugares con escándalos sexuales como Irlanda y Alemania. Chile es el país donde más ha declinado la religiosidad en el mundo, entre los 90 a la fecha, según los estudios de Ronald Inglehart, que mide esto a nivel global. Y fíjate que el caso Caradima hace que se pronuncie el declive, pero el declive parte antes. O sea, a lo que voy es que es un cambio cultural que se viene produciendo, y el caso Caradima de alguna manera profundiza la bancarrota, por así decirlo, reputacional de la Iglesia. Y esto está reconocido por los propios intelectuales católicos que han escrito sobre esto. De hecho, me quedé corto con las derrotas legislativas de la Iglesia. Después vino el aborto en 3 causales. También, 2017, ¿no? Con Bachelet 2. Aquí encontré la fecha del Caradima, año 2010. 2010, claro. Entonces viene Piñera 2, comienza su gobierno, un gobierno de derecha, aprobando la ley de identidad de género. ¿Se acuerdan? A lo que voy es que, bueno, ahora tenemos matrimonio igualitario, y mucha gente por eso cuando vio que Boric dijo que lo último que quería hacer era promover nuevamente el aborto y la eutanasia, mucha gente lo vio como una estrategia contingente, política, para darle el gusto a su base, ¿se acuerdan? Como meter una cuña para la derecha. Lo comentamos, creo que aquí alguna vez cuando comentamos el mensaje. Yo lo veo como una tendencia mucho más estructural de largo plazo. Es decir, aquí la sociedad chilena se ha ido secularizando en el sentido de que ha ido declinando su religiosidad institucional. Hay muchos que siguen creyendo en el mal de ojo, ¿cierto? Y en el trauco, pero hablemos de religiosidad institucional, de identificación con denominaciones religiosas institucionales. No es cierto que el mundo evangélico haya crecido mucho desde el 90 a la fecha. Se ha mantenido más o menos en la misma, entre un 14 y un 17%. Es el mundo no creyente, y aquí meto en el saco ateos, agnósticos y sencillamente los que dicen no, ninguna, han crecido más o menos, para que se hagan una idea, de un 7-8% a mediados de los 90 hasta un 30% actualmente. O sea, hay un tercio de chilenos que hoy día que se declara que no profesa ninguna religión o que es derechamente ateo o agnóstico, un término que hace un tiempo atrás era casi como sospechoso de corrupción moral. Entonces, por eso me parece que es importante esta controversia, perdón por el paseo largo, pero contextualizar esta controversia, claro. porque es evidente que la Iglesia ha perdido mucha influencia, todas estas batallas legislativas lo atestiguan, pero además se nos olvida una cosa que también es súper interesante, a propósito del contraste entre el rol que jugó la Iglesia en dictadura. En el estallido social, la Iglesia brilló por su ausencia. Sí,
Sí. No fue un actor. No tuvo digamos, peso, ¿no? estuvo Estuvo desaparecido. en la mesa social, nadie la llamó no sé, en los 90 te acordás que cada comisión que había un cura sentado porque era una manera de decir, bueno, Sí. aquí están los de uniforme, está la autoridad castrense, ¿cierto? Están los electos por la gente, como que estaban representados todos casi corporativamente, todos los poderes fácticos, habría dicho Alamán, ¿cierto?, del país, pero en el estallido no existió. No existieron, claro. No existió. De Pero hecho, es que el proceso probablemente tampoco habría sido muy, digamos, No, bueno, ¿Efectivo? efectivo de hecho, convocarlo. De hecho, las iglesias, hay un artículo muy O interesante. sea, que se quemaron escribió las aquí. iglesias de Carabineros y la iglesia que está en, Bueno, también. en el barrio Las Exactamente. Tares. Porque eran representantes del poder, que Sí. justamente se estaba impugnando. En la pandemia, en otras partes del mundo, fue, no digamos muy controversial, ¿ah? Pero hubo una cierta polémica porque muchos fieles exigieron que se abrieran los templos para poder concurrir a sus ceremonias, a sus servicios, a sus rituales. Y la autoridad generalmente decía, no, porque no pueden estar encerrados. Claro. Estamos confinados, no les vamos a abrir a ustedes la iglesia. En Chile como que hubo un pequeño murmullo, pero no pasó a mayores. O sea, en general, en los dos episodios más traumáticos que ha vivido Chile en el último tiempo, que es el estallido y la pandemia, la iglesia de alguna manera no pudo revertir esa bancarrota, ¿cómo se llama?, reputacional. Súper. No estoy haciendo un juicio de valor, esto es descriptivo, No, claro. ¿cierto? Sí. Súper interesante porque eso tiene consecuencias políticas, sociales también, Bueno, de comportamientos Por eso individuales. Y por eso parece- parece tan interesante este gallito entre... Absolutamente. Es que además Monseñor parece que Chomalí. Monseñor Chomalí quiere reivindicar la iglesia haciendo comunicacionalmente justo lo contrario de lo que tiene que hacer, ¿o no? Pareciera, Como- pareciera. Bueno, hay encuestas en Chile que demuestran que los chilenos están mucho más alineados con la iglesia cuando se trata de cuestiones socioeconómicas. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Creo que fue Monseñor Esati el que se despachó esta tesis del sueldo ético. Sí, ¿Sí? sí, sí. No fue Sati. Fue No, Goich, ¿quién Monseñor fue? Goich, Goich, ex bueno. arzobispo de O'Higgins, de Rancagua. Perfecto. Entonces, y que los chilenos están más alineados con la iglesia cuando se trata de esos temas que con los que se tratan del ombligo para abajo. O sea, todo lo que tiene que ver con el ombligo para abajo, hay una especie de divorcio creciente entre las posiciones de la iglesia, que han sido siempre más defensivas de alguna manera, y las posiciones de Muy una buen población tema. chilena que crecientemente se seculariza culturalmente. Entonces, me parece muy interesante además que el que discute con Chomalí es una especie de monseñor laico, que así le dicen a Peña, ¿cierto? Como por su sermón dominical. Entonces, hay casi una cuestión media morbosa. No, está muy Oye, bueno el tenemos tema. que dejar esta columna para la próxima semana. Hay Da que para seguir. columna sola, Sí. ¿no? Y Cristóbal Belol ha estado con nosotros. Gracias, Cristóbal, por esta columna. Muchas gracias, También. Cristóbal. Un Que estés muy abrazo. bien. Chao, Abrazo.